Tengan muy buen día. En este día tenemos la oportunidad de ver un tema muy importante en el aspecto de las finanzas públicas. Vamos a hablar a nivel general de la administración financiera del Estado, generalmente conocida como la AFI. Mi nombre es Manuel Navarro. Suscríbete a tu canal para que tengamos la oportunidad de compartir información y documentos relacionados con este elemento muy interesante que es la administración financiera del Estado. Como primer elemento vamos a tomar a consideración hablar sobre aquellas leyes que están vinculadas con los elementos de la administración financiera del Estado, o sea, con toda la funcionalidad que le permiten en el aspecto legal tener la coordinación de las finanzas públicas. Como primer elemento tenemos la Constitución de la República. Como sabemos, la Constitución tiene un apartado que trata sobre las finanzas públicas. Pues ahí habla sobre la tesorería, los presupuestos. Así que muy importante ese entendimiento porque nos lleva a conocer, ¿verdad?, que todo está regido desde la Carta Magna. Otra ley es la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado. Esta ley es la ley principal que rige las finanzas públicas. En algún momento vamos a hablar sobre la historia de estos elementos normativos. Otra ley muy importante es la LACAP, o Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Bueno, esta ley rige las compras y entonces la administración financiera del Estado, por ser el generador de los procesos financieros, pues está siempre vinculada con el aspecto monetario de las compras. La ley del sistema de ahorro para pensiones. Bueno, aquí para todo el empleado público, ¿verdad?, que le descuentan en su salario mensual las cotizaciones y el aporte que paga el patrono. Se rigen los porcentajes en los ahorros que va a tener el empleado público. Así como, bueno, después relaciona los elementos de los retiros y todas esas situaciones. Otra ley muy importante es la ley del impuesto sobre la renta, porque, bueno, en primer elemento es por los elementos a considerar para descontar la renta a los salarios de los empleados. Otro es por los servicios profesionales que brindan personas naturales o jurídicas al sector público. Entonces hay muchos elementos a considerar para hacer los descuentos respectivos del impuesto sobre la renta. El Código Tributario, bueno, aquí los relacionamos, ¿verdad?, con los plazos, las declaraciones que se deben de hacer periódicamente y que el sector público, las instituciones del sector público no están exentas de esos procesos. Otras leyes relacionadas son las leyes institucionales de cada entidad del sector público. Bueno, están las leyes de creación, ¿verdad?, que rige todos aquellos elementos patrimoniales, contables, presupuestarios, de activo fijo que tiene cada entidad. Entonces esas leyes se relacionan con la administración financiera del Estado porque de alguna manera sistematizan esos procesos financieros ya a nivel de cada entidad. ¿Cuáles son los instrumentos técnicos que se relacionan también con la administración financiera del Estado? El Ministerio de Hacienda, como ente rector de las finanzas públicas, ha emitido a través del tiempo una serie de material que le sirve al personal técnico del gobierno, del Estado, generar y aplicar dichos elementos para desarrollar eficientemente, de manera oportuna y correcta, así como de una forma estandarizada, los procesos. Como primer elemento tenemos el Manual Técnico del Sistema de Administración Financiera Integrado, que se llama Manual Técnico SAFI. Aquí, bueno, en algún momento vamos a considerar hacer un desglose de este instrumento para ver su importancia, los elementos principales. Este manual técnico relaciona los elementos conceptuales de los 4 elementos del SAFI, que son los procesos de presupuesto, tesorería, contabilidad e inversión y crédito público. Otro elemento muy importante es el manual de procesos para la ejecución presupuestaria. Este documento rige aquellos apartados o procesos que se deben desarrollar a través del año, comenzando del 1 de enero de un año hasta el 31 de diciembre. Este manual rige cómo desarrollar los procesos presupuestarios, ¿verdad?, de la elaboración de la PEP,
el del compromiso presupuestario, de las modificaciones presupuestarias. También lo relacionado con lo contable, en el aspecto del devengado, del pagado, así como de la tesorería, relacionado con los registros de las obligaciones por pagar del presente año y de años anteriores, así como también se relacionan las conciliaciones bancarias. Otro elemento muy importante es el manual de organización de las UFIs. Este manual rige o establece los procedimientos o requisitos que se debe tener todo funcionario que trabaja en la unidad financiera institucional, comenzando por el jefe de la unidad financiera, así como los subalternos, el contador, el presupuestario y el tesorero. También detalla las funciones que ellos van a realizar. También tenemos algunos manuales y catálogos, ¿verdad?, propios de cada uno de los subsistemas. Tenemos el catálogo de cuentas contable. También tenemos el manual de clasificación para las transacciones financieras del sector público o catálogo presupuestario. Y así tenemos diferentes catálogos que nos ayudan a aplicar de una manera estandarizada los procesos en todas las entidades del sector público. Como mencionaba, estos han sido emitidos por el Ministerio de Hacienda como ente rector de las finanzas públicas para estandarizar a nivel del gobierno y del Estado todos los procedimientos. También otros instrumentos técnicos relacionados con la administración financiera están las circulares emitidas por cada una de las direcciones, ¿verdad? Estas son circulares muchas veces para aplicación en determinado periodo, como por ejemplo las circulares relacionadas con los cierres contables, circulares relacionadas con la aplicación de elementos de política presupuestaria, normas de formulación. También tenemos relacionados con el registro, por ejemplo, del activo fijo, circulares de inversiones en letras del tesoro, instructivos también relacionados con el registro contable de algunos elementos nuevos y otros, ¿verdad?, como pudieran ser algunos instructivos que nos guíen sobre la elaboración de las conciliaciones bancarias. Entonces, estos instrumentos técnicos guían de una manera propia y oportuna, ¿verdad?, el procesamiento de cada uno de las transacciones en las entidades. Volviendo nuevamente a la ley AFI como normativa que rige las finanzas públicas, vamos a ver cuál es la cobertura que tiene dicha ley. Dicha ley en el artículo 2 establece que estarán bajo la cobertura de ella las instituciones centralizadas, descentralizadas, empresas estatales, otros que se costeen, así como las del carácter municipal, que ya lo veremos a continuación. ¿Cuáles son las entidades del gobierno central? Bueno, el artículo 2 de la ley AFI, ¿verdad?, menciona algunas entidades que se van a regir por esta ley. Como sabemos y como lo establece la ley norma los aspectos relacionados con el sector público no financiero. Ese sector público no financiero está integrado por las dependencias centralizadas, descentralizadas, empresas estatales. ¿Y cuáles son las que no están? Bueno, el sector público financiero. Esos no se rigen por la ley AFI. ¿Cuáles pueden ser? Bueno, el Banco Central de Reserva, Bandesal, Banco Hipotecario, la Superintendencia del Sistema Financiero. Ellos son del sector público financiero. Entonces el sector público financiero está integrado primeramente por las entidades que están clasificadas en gobierno central. Aquí tenemos una serie de entidades que forman parte del gobierno central y que están bajo la cobertura de la ley AFI. Como pueden ser el órgano legislativo, el órgano judicial, todos los ministerios del Ejecutivo, el Ministerio Público integrado por la Fiscalía General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República. También otra entidad es la Corte de Cuentas, que forma parte del gobierno central. Los tribunales, ¿verdad?, Supremo Electoral, de Servicio Civil, de Ética Gubernamental, el Instituto de Acceso a la Información Pública. Todas estas entidades se rigen por la ley AFI y están clasificadas como gobierno central. Ahora, ¿cuáles son las que están clasificadas como instituciones descentralizadas? Bueno, tenemos un resto de entidades que dependen, ya como lo menciona acá, están adscritas a un ministerio.
O sea que cada una de estas entidades y las otras, todas dependen de un ministerio. Tenemos, por ejemplo, ISNA, que depende del Ministerio de Educación, el INDES, que depende de la Presidencia de la República, el ISTU, que depende del Ministerio de Turismo, el CNR, que depende del Ministerio de Economía, FOVIAL, que depende del Ministerio de Obras Públicas. Los hospitales nacionales están adscritos al Ministerio de Salud. Entonces, es una de las características de estas instituciones descentralizadas. Bueno, otra característica de ellos es que tienen una ley de creación. Porque si no tienen ley de creación, entonces pueden ser una unidad secundaria financiera institucional. Por ejemplo, entre las entidades que no son descentralizadas tenemos, y son grandes, por ejemplo, la Policía Nacional Civil. Ellos están adscritos al Ministerio de Seguridad Pública. También la Dirección de Centros Penales. A pesar de que son grandes, ellos no son instituciones descentralizadas, sino que son una unidad presupuestaria dentro de un ministerio. Estas son las entidades, las instituciones descentralizadas que tienen cobertura de la ley AFI. Cualquier consulta que tengan adicional al respecto, pues pongan en los comentarios aquí de este video, pues, y con gusto les vamos a contestar y ampliar al respecto. También pueden hacernos sugerencias sobre qué temática necesitan o les gustaría que haga o amplíe un video. Otra de las entidades que están bajo la cobertura de la ley AFI tenemos a las empresas públicas. Aquí tenemos a 4 grandes empresas públicas, ¿verdad? La CEL, ANDA, CEPA y la Lotería Nacional. Estas 4 empresas públicas tienen su característica, bueno, en teoría, ¿verdad?, de que obtienen sus ingresos por la venta de bienes y servicios, sería a precios de mercado. O sea que en un aspecto de mercado ellos estarían como compitiendo con otras que pudieran relacionarse con el mismo concepto que ellas desarrollan. Porque esa es la diferencia con las entidades descentralizadas, de que estas empresas tienen su propia ley de creación que los faculta a vender a precio de mercado, y no como otros que pueden estar subsidiadas o subvencionadas. Estas son las entidades que están bajo la cobertura de la ley AFI. Bueno, otra que todavía no la he mencionado y que son los municipios. Los municipios están, y eso lo voy a hablar en un apartado especial, pero voy a dar así como un adelanto. Los municipios solo se rigen principalmente en el aspecto relacionado con la contabilidad gubernamental. Sí, y lo vamos a ver específicamente en un video que voy a hacer sobre los aspectos municipales, porque tiene su propia naturaleza, sus propios elementos que me gustaría ahondar, porque ahorita solamente he hablado del sector público no financiero relacionado con el gobierno central, las instituciones descentralizadas y las empresas públicas. Así que muchas gracias. Cualquier sugerencia, pues escríbanmela y estaremos siempre pendientes. Pues denme sus likes y volveremos nuevamente con otro video relacionado con este aspecto de las finanzas, ya sea finanzas del sector privado o sector público. También llevamos a las finanzas personales. Muchas gracias y pasen un feliz